se oía porque la estoy liando como siempre con el ordenador. Tiro la conexión, hago de todo. Muchas gracias por venir, sobre todo Atractivo. Gracias por estar aquí, que acaba de volver de ver Uncharted y esta mañana ha visto mi gameplay. Bueno, pues buenas noches también, Ricardo. Muchas gracias por estar aquí. Quería, sobre todo, Atractivo Hernández y a Ricardo, saludaros, porque, bueno, Atractivo está ahí que casi no puede ni hablar y Ricardo está pasando una semana muy jodida. Muchas gracias por estar aquí y gracias a todos los que estáis. Bueno, si queréis os suscribís, si no, no pasa nada. Bienvenidos a Hablando desde el Apocalipsis. Tenemos a Teo, que es la razón de ser de este programa. Teo, ¿quieres saludar a alguien? Bueno, al principio, pues saludo a todos los que me hayáis visto antes. Muy agradecidos que deis otra oportunidad a esta charla. A los nuevos, pues muchísimas gracias por animaros a aprender un poco y a ampliar ideas y fronteras. Y un saludo a Lucía. Pues hola, Lucía, también desde aquí. Bueno, como os decía, muchas gracias. En este caso, bueno, los que habéis estado anteriormente en los programas lo podréis ver en YouTube. Bueno, tenéis en las descripciones de este canal el canal de YouTube. Está colgado el programa número 1. Pronto colgaré el número 2 y pronto este número 3. Hemos ido desglosando un poco lo que no... Yo lo llevo, se llama Hablando desde el Apocalipsis, porque al final lo llevo un poco al tema de la ciencia ficción, pero es tan real que es aterrador todo lo que contamos aquí. Como decimos siempre, vamos a hablar, tenéis derecho a rebatirnos. De hecho, ojalá nos rebatáis y nos deis datos interesantes. Bueno, el respeto se sobreentiende porque sois buena gente. En este caso, ya no estamos haciendo, no vamos a ir tan lejos, vamos a acercarnos un poco hacia nosotros mismos, porque lo que vamos a intentar hablar aquí es cómo nuestra relación con un país vecino nos llega a definir. El título de este capítulo, no sé si lo habéis podido leer, es que nunca le doy la mano a un pistolero zurdo. Esto es de una película que se llama Johnny Guitar, que es genial, y también me ayuda a explicar un poco cómo una relación entre dos personas puede ser algo bastante tenso. No sé si tengo que explicar qué quiere decir que nunca le doy. Si eres zurdo, nunca le darás la mano a un diestro, siendo pistolero, y viceversa. Si esto fuera una película, en la primera escena todo empezaría con una noticia que colgó Teo en su muro, y yo me imagino esa frontera con Marruecos, donde el director de Seguridad Nacional de Marruecos le dice a todas las comisarías de policías instaladas en las fronteras terrestres que no pueden usar la palabra frontera, que cambien la palabra a puerta, B-A-B, muy bonito, además una palabra muy, muy interesante, me ha gustado mucho. Esto, claro, entre Ceuta y Melilla, esas fronteras de Ceuta y Melilla, esto en un principio parece una tontería, pero puede crear una tensión entre dos países, este simple cambio. Por eso lo quiero poner como primera escena de lo que vamos a hablar hoy, que es estas relaciones con Marruecos y de lo que nos va a afectar. Entonces, en un principio puede parecer una tontería, pero es demasiado importante porque quiere decir que no se reconoce la frontera de Ceuta y Melilla. Quiere decir que esto no es de España. Es como decirle a España, no reconocemos que esto sea tuyo. Entonces esto puede crear un conflicto. Bueno, Teo después de este intro que en mi cabeza sonaba mejor,
Teo nos ha preparado un guión fantástico, como la segunda vez. Miro para allá porque tengo la pantalla ahí, nos miro a vosotros, pero bueno. Perfecto. Vamos a hablar, está dividido en exactamente 6 puntos y el primer punto, para entender todo esto y cómo este cambio de palabra puede ser algo muy significativo, tendríamos que remontarnos a entender un poco nuestra relación con Marruecos. Tener en cuenta que no estamos odiando a Marruecos, estamos explicando una relación con un país vecino, que podríamos hablar Portugal, por ejemplo, pero bueno, o Francia. Pero en este caso vamos a hablar de Marruecos, vamos a centrarnos un poco en estas relaciones y cómo nos puede afectar. Pues eso, el primer punto sería la historia reciente entre Marruecos y España, y esto se puede dividir en varios puntos. Uno de ellos es el protectorado francés y el protectorado español en Marruecos. Cuéntanos, Teo. Te dejo hablar a ti, que hablas mejor que yo. Sin problema, sin problema. Has hecho Si una quieres, introducción. si quieres apuntar algo antes, me lo dices, pero bueno, Sí. creo que para entenderlo podríamos ir directamente a los protectorados. No, has hecho una buena introducción. ¿Sabes? Es amena. A ver, efectivamente, lo que hay que entender, antes de nada, como idea, y esto que se va a contar es, no es tanto historia, sino como una idea de lo que se va a explicar después. Y es que Marruecos, como país, está bajo una esfera de influencia. O sea, alguien dirá, bueno, Teo, pero todos los países están bajo una esfera de influencia. Sí y no. O sea, hay países que están totalmente satelizados y otros que están bajo una relación sobre todo más igualitaria. O sea, por ejemplo, podemos decir que muchos países de África Central, aunque tienen cierta sumisión a entes occidentales, pueden ser fondos internacionales financieros, organismos militares, organismos comerciales, pero no hasta tal grado. Entonces, la cuestión aquí es el grado. Y el grado en el que Marruecos ha estado satelitizado a otras potencias es muy alto. Lo ha sido antes y lo es ahora. A principios del siglo XX, Francia estableció en torno a toda la parte, bueno, Francia tenía controlado el Magreb, que es la parte norte de África. Y Francia estableció lo que es un protectorado, el protectorado de Marruecos. Un protectorado, para quien, aunque lo intuse, no lo termina de afinar, es un contrato, es un acuerdo que tú haces con un país, que se hace entre dos países, donde el país que va a tener el protectorado, o sea, que lo va a ser pasivo, delega funciones políticas muy importantes en el país originario que le protege. Por ejemplo, en este caso, Marruecos, el sultanato de Marruecos, delegaba sus funciones de política exterior, política económica en el gobierno francés. O sea, Era digamos una... que el protectorado, supongo que todos lo sabemos, pero bueno, yo he ido, mientras me documentaba, para explicarlo un poco más sencillo, sería que el protectorado lo que es básicamente yo mando en ti, ¿vale? En lo importante, y tú, pues si quieres, le dices a uno que no robe, otro que si quiere trabajar tiene que pagar tanto. Vamos, que las decisiones importantes como por qué vas a hacer esta ley o tal, o vas a tener relaciones con otros países, las tomo yo, y lo que sea de puertas para adentro, como que alguien quiera abrir un negocio, digamos que es el alcalde Marruecos y el Sí, presidente sería en Francia, ¿no? No sé si lo he explicado un poco mal o... exactamente, exactamente. Es una forma, a ver, la palabra en sí misma realmente es un eufemismo, ¿no? Protectorado, protege, ¿no? Realmente es una sumisión política y económica, que al final era el colonialismo, ¿no? Que hubo durante el siglo XIX y XX. Entonces, en ¿qué le ocurría a España? España en ese momento, a principios de finales del XIX y principios del XX, estaba políticamente a nivel internacional muy aislada.
vamos a decir que estaba bastante huérfana. Y llegó a un acuerdo con Francia para decir a Francia, oye, ¿te puedo servir en algo? En ese momento era la apoteosis colonialista de Gran Bretaña, de Francia. Alemania intentaba meter la pata, igual que Italia, aunque habían llegado más tarde. Y lo que le ocurría a España es que estaba en una profunda decadencia. De hecho, hacía no mucho había ocurrido el incidente de la pérdida de Cuba, Filipinas y Guam. Entonces, no solamente la pérdida de colonias, es que no pintaba nada España en el panorama internacional. Asociada con Francia, asociación con Francia, pues se le cedió el protectorado español de Marruecos, que consistía en el control de dos zonas, la zona del norte de Marruecos y la zona del sur de Marruecos, pegado al Sáhara Occidental. Y así fue, vamos a decir, esa especie de control conjunto de España y Francia, la que se mantuvo hasta mitad de este siglo. De ahí que Marruecos ha sido un país que realmente no ha gozado, o sea, ha tenido un control europeo hasta hace poco, más de 50 años. Tela. Entonces, Marruecos, promovido por Hassan II, sí, realiza la Marcha Verde, ¿verdad? Es una marcha pacífica que pide la desocupación del Sáhara. ¿Es así? Exactamente. O sea, en el año 75, poco antes de que muriera Franco, hablamos de, creo que fue el 6 de noviembre, la Marcha Verde. Franco murió el día 20 del mismo mes, pues sí, 2 semanas antes. En torno a 350.000 ciudadanos marroquíes pacíficamente iniciaron una marcha reclamando ese territorio. Lo que se ha sabido después, y si quieres luego lo puedes volver a preguntar, es que esa marcha pacífica de la que tanto se habla realmente estaba totalmente orquestada. Hace no mucho se han desclasificado, y esto lo puede consultar cualquier persona, se ha desclasificado 12 millones de documentos de la CIA. Hostia, Y hay 12 millones. 12 millones de Pero tú páginas. imagínate a esa persona leyendo esos 12 millones. Bueno, supongo que será más. Hostia, madre mía. Dale, dale. Sí, imagino que habrá mucho ruido. O sea, ruido quiere decir que habrá muchas hojas que sean totalmente... Sí, en el artículo B de no sé dónde tal puedes encontrar que especifica también que se puso unas zapatillas. Sí. Exactamente. Habrá mucha morralla. Pero había 10.000 o 12.000 páginas dedicadas concretamente a lo que había sucedido con la muerte de Franco. Y fue Juan Carlos quien se había vuelto un confidente de primera categoría de lo que estaba sucediendo entonces con la dictadura de Franco. Vaya tela, o sea, sería como un espía, rey espía. Sí, estaba en estrecha colaboración, ahora no me acuerdo del nombre, pero con el embajador de Estados Unidos en España, a quien Algo leí, sí. A quien informaba regularmente y con quien se veía en cuanto había una oportunidad. O sea, ahora un poco cuando se ha documentado, pues que aprovechaban eventos culturales, eventos políticos, cualquier excusa era buena para encontrarse entre Juan Carlos y aquel embajador, ¿no?, estadounidense. No solamente eso, no solamente se negoció que a cambio de la cesión del Sáhara Occidental, Estados Unidos iba a apoyar a Juan Carlos tanto en subir al poder, como finalmente consiguió, iba a beneficiar en ese punto y le iba a ayudar en la transición democrática. Una transición muy ad hoc, o sea, muy concreta. El rey Juan Carlos también llegó a afirmar que se negoció, pero creo que aquí Estados Unidos se echó para atrás, que Lanzarote, Fuerteventura, Ceuta y Melilla también podrían ser cedidas al gobierno marroquí. No se hizo.
no se hizo, no he profundizado en las causas, pero llegó a haber negociaciones en torno a eso. Imagino que la política que tenía Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, que era una política que decía lo siguiente: los perdedores ha sido Europa, y lo que tienen que hacer los perdedores es seguir unas reglas, en este caso deshacerse de sus colonias. Francia se deshizo de sus colonias, Inglaterra también. Entonces, en España, vamos a decir que una vez que murió Franco iba a hacer lo mismo, pero claro, las Canarias y Ceuta y Melilla, aunque técnicamente no están en territorio europeo, sino que se llama, la definición es territorio de ultramar. O sea, es como se dice en la terminología. La jerga que, por ejemplo, aplica la Unión Europea para sus territorios, que están más allá. Sí. Pues estos territorios, aunque eran de ultramar y geográficamente no correspondían, tenían demasiado arraigo y tradición. Entonces, esa es mi sospecha. Esto lo digo muy a título personal, Bueno, que fue uno de los motivos para que eso no prosperara, ese tipo de pérdida o de cesión que quería hacer Juan Carlos. vamos a ver. Por supuesto, es tu opinión y, joder, perdón Sí, sí. por el taco, pero, hostia, si alguien tiene datos, por favor aportarlos, porque esto nos puede enriquecer, lo que decimos siempre. Estamos haciendo una charla, hablamos de datos que tenemos, que puedes conocer y que puedes rebatir. O sea, no temas dar tu opinión, porque realmente nadie intenta faltar al respeto, simplemente conocer nuestra historia, conocer la historia que tenemos cerca. Si no es correcto, apórtanos unos datos que es que estamos deseando saber. Vale. Hablabas antes, bueno, has indicado lo que es el control del Sáhara Occidental. Entonces, parece que hubo un conflicto entre Marruecos y la República Árabe Saharaui, ¿no? Democrática. Exactamente. Vale. Este conflicto, explícame un poco, porque igual no conocemos. No sé si tienes datos. Sí. O sea, básicamente, o sea, por resumirlo, la idea está que en el principio, con la descolonización, porque la idea era, te voy a decir la versión oficial y la versión no tan oficial. Guay, guay. Después de la Segunda Guerra Mundial, los europeos pierden la guerra, y una de las condiciones que se impone a los perdedores, porque en este caso había dos vencedores, que eran Estados Unidos y la URSS. Y los perdedores eran, pues, Francia, Inglaterra, Alemania, y la condición era que se tenían que deshacer de sus colonias. Vamos a decir que esto no es, se presentó como un mundo más democrático, como el nacimiento de la ONU, etcétera, pero la realidad es que fue una imposición como, vamos a decir, premio para las dos potencias mayores. Es de no, aquí Sí, digamos zona. que tú tenías mucho y no has sabido cuidarlo bien y está claro que eres débil. Nosotros te hemos ayudado y te hemos salvado. Deshazte de eso, que ya. O sea, es Claro. básicamente un poco una idea moderna. Yo casi lo veo como una idea moderna. Quiero decir, Europa se ancla un poco en el pasado, en yo controlo, yo quiero, este es mi territorio, esto es tal, yo digo lo que hay que hacer, tú me das lo que tienes, vamos, si son diamantes, lo que quieras, vamos. Y Estados Unidos es un poco más moderno, quiero decir, vale, tú eres libre, pero Claro. Pero, pero, oye, no tienes barcos, ¿no? ¿Qué pasa si te entra alguien por ahí? Yo tengo aviones y tengo barcos. Únete a mí. No, es una idea muy moderna, muy, muy, muy interesante. Sí, sí, exactamente. es otra forma que realmente parece pacífica, pero al final es consumo también del territorio. O sea, Mm. es como, bueno, es que Ghana. Ghana es no sé si todavía es la basura, el basurero del mundo, que van echando la tecnología toda para allí porque no tienen Mm. política de reciclaje ni mierdas. O sea, sí, traerme toda la mierda que es de lo que Ya. gana. Al final es pero es una invasión realmente, si es de basura o si es económica o lo que quieran. Yo lo veo un poco así, Europa se quedó vieja
y Estados claro, Unidos pues igual fue un poco, no más inteligente, pero sí se supo modernizar y saber beneficiarse de la situación, ¿no? claro. Esto es una idea mía, ¿eh? Esto también es mío. Sí, sí, la idea es ejercer el poder de distinta forma. De una forma, vamos a decir, que quede más normal. En este caso, el colonialismo no se ejercía de manera visible, sino que se ejercía desde instituciones financieras, económicas y bajo diferentes formas de presión. Entonces, en este orden, claro, si se condena el colonialismo, ¿qué hace? ¿Qué hace Marruecos invadiendo el Sáhara Occidental? Aquí llega la cuestión. O sea, es una ocupación ilegal, ¿sabes? Que hasta ahora, hasta hace muy poco, no era reconocida prácticamente por ningún país Sí, del mundo. O sea, es como si, bueno, imaginamos que, voy a poner un ejemplo muy sencillo, España, junto con Portugal, pues que hubieran sido colonia, yo qué sé, de Rusia, digamos. Y España consigue la independencia y lo que hace es que rápidamente invade Portugal. ya, Entonces es de, ¿pero qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Por qué os lo tomáis? Lo tomáis tan rápido. Entonces, eso es lo que el problema que hay. Ojo que todavía, por ejemplo, España no reconoce el Sáhara Occidental como parte de Marruecos, lo que tiene grandes implicaciones, porque ni reconoce la pérdida, no reconoce la pérdida. Eso podría decir que en el día de mañana, en el futuro, sí. quizás una visión, un partido político de visión belicista y expansionista podría llegar a reclamarlo. Por eso en este historia no hay ni buenos ni malos, solamente hay intereses y ganas de expansión. Hace poco, en diciembre, a mediados de diciembre del 2021, Trump, no, perdón, no, Trump, no, Biden, del 2021, no, el 2020, equivocado. En diciembre del 2020, Trump sí que reconoció, y aquí esto es muy gordo, el Sáhara Occidental como parte de Marruecos. Alguien dirá, bueno, pero es un país. Sí, pero es el país. O sea, que te reconozca un país del tamaño geopolítico y económico como Estados Unidos, ya, eso vale como muchos. No sí, es lo mismo que si te reconoce, yo qué sé, Malí, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí ya hubo, con ese reconocimiento, ya se empezó a pensar, oye, ¿y por qué ahora esto? Y luego, todos los cambios económicos, militares, políticos y todos los, vamos a decir, los reclamos que se han ido sucediendo en este año y medio de Marruecos con España, más o menos iniciaron desde ese punto. O sea, siempre ha habido pequeños tiras y aflojas, pero no, vamos a decir, tal grado de intensidad, no solamente en palabras, sino también en actos. ya, es que, claro, bueno, Trump era un poco hacia lo que le salía de las narices. O sea, ya hemos hablado aquí de lo que es un presidente de Estados Unidos y de lo que puede estar detrás, que tiene un plan mayor, que no es nada conspiranoico, perdón. Es algo evidente, porque realmente yo he leído que Biden también le pide a España o ha estado en reuniones con España para hablar sobre Ceuta y Melilla. Quiere decir que quiere que ese territorio esté o pertenezca a Marruecos. Quiere decir que no solo, o sea, no solo Trump, no fue idea de Trump que se levantó una mañana y dijo, pues hostia, Ceuta y Melilla debería ser de Marruecos. No, alguien le dijo que debía decir eso y a él pues le encantan esas cosas. Yo, esto ya también es a título personal, yo aconsejo que la gente lea El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, que es fantástico, que habla mucho sobre el consumo que se hace, en este caso sobre África. Es un libro muy interesante, precioso. Bueno, realmente fue un ensayo, pero y se lee enseguida. Y es genial, o sea, leer El corazón de las tinieblas para entender un poco lo que es el consumo que se hace hacia un territorio por parte de, pues en este caso, Mm, Europa, Inglaterra y todos estos países. Te he cortado con esto, sí, pero bueno, vamos a seguir con el sí, segundo punto. Recordemos que son seis.
vamos en buen tiempo. El área de recursos estratégicos en el Sáhara Occidental. Esto yo no lo conocía. El fósforo para la agricultura y el petróleo. Increíble. O sea, Sí, se usa el fósforo bueno, para agricultura y petróleo. Resulta que Marruecos este es el primero que tiene, por lo que los datos que he conseguido, el país con mayor reservas de roca de fosfato en miles de millones de toneladas métricas es Marruecos con 50 miles de millones. Luego está China con 3,1. O sea, quiero decir, 50, 3,1. O sea, Marruecos es lo que más puede producir este fósforo. Y hablamos en el programa anterior del pico, ¿verdad? sí, El pico del fósforo. Parece ser que el fósforo. estamos arriba y que dentro de poco vamos a caer con un recurso que es bastante, pues parece ser Sí, muy usado. Sigue si quieres claro. hablarnos de Mira, esto. ¿qué sucede con el fósforo? O sea, en otra ocasión que tengamos la oportunidad de hacer, como ya mencioné en el anterior programa, una edición dedicada al tema de la energía, esto se volverá a sacar. Y es que hay que entender algo sobre el tema del fósforo y en relación con la energía, y es que la agricultura moderna, que durante clásicamente se le ha llamado de revolución verde. La revolución verde, en referencia a que permitía Sí, multiplicar por 2, por 4, por 8, por muchos factores permitía multiplicar la producción industrial. Entonces, en su momento, claro, yo comenté, bueno, realmente la revolución verde es más bien la revolución negra, porque es muy dependiente de los combustibles fósiles. Pero no comenté que hay un elemento que se extrae de forma artificial y en el que la agricultura intensiva no rinde igual que no podría sucederse esa revolución verde. sí. Por agricultura intensiva vamos a entender aquella donde en muy poco tiempo y en muy poco espacio y con suelos, atento a esto, con suelos que no han sido capaces de recuperarse, volver Sí, a ¿cómo se extraer llama eso cuando tienes que haces tu agricultura y lo dejas como un año? Tiene un nombre muy barbecho. bonito. Barbecho. Barbecho. Sí, qué bonito. Sí. Sí, o sea, digamos, es que esto lo hablamos en el programa anterior. Quiere decir porque yo le pregunté a Teo si era posible dejar las energías, pues por ejemplo, el petróleo, tal, el gas y empezar con el sol y tal, y otras posibilidades más naturales que puedan ayudar a que no dependamos tanto de algo que se pueda hundir. Entonces, bueno, lo que está diciendo Teo es que, bueno, sí, continúa. Sí. Entonces, el suelo necesita tres elementos básicos, que es el nitrógeno, el potasio y el fósforo. Entonces, hasta que el nitrógeno, por ejemplo, se obtiene del gas. Gracias al gas, a un proceso químico, se obtienen fertilizantes, urea. En el potasio ahora no me acuerdo, pero creo que si mal no recuerdo se obtenía mediante procesos químicos con el petróleo. Y claro, y el fósforo lo que hace es que directamente, y para saltarse los ciclos naturales, porque si no, lo que haría falta sería el barbecho, dejarlo descansar, que se volviera a absorber del aire, todos esos elementos químicos, pero vamos, es un proceso que puede llevar mucho tiempo. Entonces, lo que se hace es que se utiliza el fósforo directamente extraído a minería. Durante la segunda mitad del siglo XX es muy famoso, por ejemplo, el caso de una isla que había, creo que era la isla de Guam, creo que era así, Guam, que estaba por la parte de la Micronesia, la Polinesia. O sea, el sudeste asiático, pero el más lejano. Sí, Y prácticamente esa isla era, vamos a decir, una roca gigante de fosfato. Se hizo también tristemente famosa porque las poblaciones de la zona vivieron un boom increíble de riqueza, se ha extraído. En un momento dado, esa enorme roca de fosfato se agotó y bueno, pues se instaló la miseria
en una población que se había acostumbrado a un gran nivel de vida y también a todos los vicios occidentales, porque antiguamente eran aborígenes y se habían acostumbrado pues, luego al alcohol. Es un poco Entonces, lo que cuentan en Avatar, por eso no quieren, ¿verdad? No me acuerdo ahora cómo se llaman los azules estos, no quieren sí, que Estados Unidos o el planeta Tierra entre en su planeta, explote sus recursos y los convierta, pues claro, en este caso, guano suena. sí, la isla de Wanu, creo que era Wanu. Entonces, la cosa está que tenemos un problema porque a medida que las reservas de fosfato mengüen, y como todos los productos, o sea, como todas las materias primas tienen un pico, pues el momento que haya menos fosfato quiere decir que va a haber un problema muy serio con la agricultura. O sea, ya estamos diciendo que la agricultura depende, no se está comportando de forma natural. La gente dice, bueno, no, el campo da mucho. No, 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 por favor. El campo no da, el campo da unas cosas. Claro, Pero otra cosa es la ingeniería. O sea, vamos a decir, los ciclos. A mí me ha gustado utilizar el término ciclo o anabolizar, porque es lo que le estamos haciendo al campo. Sin todo, vamos a decir, todo lo artificial que metemos al suelo, la producción agrícola caería una auténtica barbaridad. Y en este escenario, los fosfatos extraídos industrialmente tienen una posición muy, muy importante. Entonces, estamos diciendo que Marruecos y sobre todo el Sáhara Occidental, que muchísimo fosfato eh, tienen las mayores reservas del mundo, estamos diciendo que quien controla el fosfato en un escenario de crisis energética, esta materia prima da mucho poder, mucho, mucho poder. y ahí entramos y enlazamos un poco con lo que hablabas, que bueno, pues yo estoy flipando como, Sí, como pudiste ver, bueno, otra gente que sea pues, como tú, que tenga conocimiento de lo que está ocurriendo, cómo puedes entender lo que ha pasado con Ucrania en este momento. O sea, sí. esto parece que puede enlazar con ese problema con el gas, en concreto con Ucrania, pero nadie se está dando cuenta que en Marruecos también está ocurriendo algo que es bastante peligroso, que bueno, es lo que hablábamos del fosfato. Esto nos lleva al punto número 3, que es el enorme valor de Marruecos para ahogar la capacidad energética de Europa. Y hablamos en este punto, Sí. lo desglosabas, Argelia. Eh, Argelia corta el mayor de sus gasoductos con España por la crisis con Marruecos. ¿Es Sí. por ahí por donde querías ir cuando me pones el punto de Argelia? Sí, no exclusivamente, pero cubre una buena parte. Cubre una buena parte. Claro, mira, el punto es que, vamos a decir, a medida que entramos en el siglo XXI, a medida que nos estamos precipitando en una crisis energética que va a determinar un cambio de las relaciones internacionales absoluto, cuando digo absoluto, es que lo va a poner todo patas arriba. Ya estamos viendo, voy a poner este dato, que ha salido hace poco para poder así explicar mejor lo de Argelia. Biden ha dicho, Biden ha dicho que si hace falta, el gasoducto Nord Stream 2 es el que va por el mar Báltico y que dotaría Aprovecho para a que vean Europa. el segundo capítulo, que ahí hablamos Sí, bastante de esto. eso es, eso es, para quien lo viera y para quien no lo viera ese gasoducto, que la idea era que iba a proporcionar gas a Europa de forma independiente. O sea, Rusia no iba a tener que negociar con países por los que estuviera atendido este gasoducto, sino que directamente iba por el mar y su cliente principal pues iba a ser Alemania. Pues este gasoducto, que es de una importancia vital, Biden ha dicho que si hace falta se cierra, que él tiene el poder para cerrarlo. Y lo que se está haciendo es que Europa se está suministrando de gas natural licuado traído de Estados Unidos. No solamente eso, también hace poco están moviendo para que se vea hasta qué punto Estados Unidos quiere que Europa no sea energéticamente independiente en estos momentos de gran escasez de las que se avecina, que estamos en ciernes, estamos en comienzo, pero es que
va a ir mucho peor, pero mucho peor. También Estados Unidos está negociando con Qatar, que es otro de los países del mundo con las mayores reservas de gas, para ver si se puede hacer algo y suministrar, perdón, me ha saltado una alarma, Vale, vale. para Sí. poder, para poder suministrar gas licuado a la Unión Europea. O sea, se está moviendo Roma con Santiago con tal, cuando lo más elemental del mundo es que, oye, tienes un vecino que lo tiene, pues dámelo. No, 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 ¿sabes? ¿No? O sea, tienes un vecino al lado, con el que no vas a negociar. Vas a negociar con Estados Unidos, que te pilla allá lejos, y con Qatar, que te pilla todavía más lejos y complicado. O sea, obviamente esto no es una decisión económica, es una decisión Estratégica. política. Sí. Y con Suena a Argelia estoy decisión sufriendo. estratégica y Mm, terrorífica. Por esto es que estamos desde el apocalipsis. ahí está. El precio, claro, el precio que estamos pagando por el gas, traído de las chimbambas, por decirlo de una manera, es mucho más caro, mucho más caro. Pues con Argelia, y todo esto lo comento porque lo enlazo con Argelia. O sea, ¿qué ocurre con Argelia? Argelia, vamos a decir que es la segunda fuente que suministra gas a Europa. O sea, tenemos dos. Rusia, digo sin traerlo con barcos, ¿no? Sí. Sino por gasoductos. Tenemos Rusia y tenemos Argelia. Argelia, durante la Guerra Fría, tuvo una fuerte asociación con la Unión Soviética. Cuando cayó la Unión Soviética, vamos a decir que tuvo un interregno donde, bueno, no se terminó de posicionar, pero a comienzos del siglo XXI, vamos a decir que inició amistad con Rusia. Entonces, lo que no puede permitir, lo que no interesa, lo que en estos casos para Estados Unidos no interesa, es que el segundo proveedor de gas de toda la Unión Europea tenga libertad, margen de elección. Eso no se puede consentir. Entonces, deja los problemas. ¿Y cuál es la solución? Si Argelia no pasa por el aro, pues no la puedo controlar si Argelia no se deja. Pero claro, Argelia dice, bueno, ¿por qué toca hacer caso a Estados Unidos? A ver, esto es un poco difícil de explicar, pero si tú eres Argelia y te das cuenta de que puedes influir en toda la Unión Europea con tu gas, ¿por qué vas a hacer caso a Estados Unidos? Dices, no, no, o sea, porque Argelia también al final, como todos los países tienen un guión expansionista, un poco imperialista de poder. Entonces, si tú tienes mucho Sí, poder, ¿por qué digamos vas a un poco, regar? claro, digamos un poco que eres un pistolero, como indicaba en el título, Sí, y lo que no quieres es que el que esté más cerca de ti pueda dispararte por la espalda o de frente. Por eso nunca le darás una mano a un pistolero zurdo. Es que me la he pensado tanto que, por favor, la tengo que meter donde sea. sí. Pero, además quería hablar de Johnny Guitar, que es un peliculón que debéis ver todos también. Es eso. Al final, básicamente, pasa mucho con las opiniones, ojo. Si todo el mundo pensara como yo, no pasaría nada. Y esto le pasa a un país en general. O sea, si yo soy el que controla todo, igual no hay ningún problema, porque yo digo lo que hay que hacer y todos están de acuerdo conmigo. Entonces, Ya. así es un poco una idea sobre lo que pasa, un poco generalizada y un Mm. poco absurda, pero básicamente un país es lo que hace, teme a su alrededor y quiere controlar, perdonar, a lo que tiene al lado. Mm. Y perdona que te corté otra vez, es súper No, claro, interesante. Pero quiero que sí. hables sobre el estrecho de Gibraltar. Yo voy a dar un dato que parece que Greenpeace señala que el estrecho de Gibraltar como uno de los 3 litorales españoles más amenazados ecológicamente. Pero yo creo que también va un poco sobre eso, ¿no? Sobre lo que pasa por ahí, ¿no? Quiero decir que Claro, creo que Marruecos eh, quieren un poco el control de Marruecos, pero también por lo que pasa. Y Greenpeace, en su línea, habla claro, todo lo que está pasando por ahí está afectando a la pesca, barcos. mm, Podríamos hablar un poco de otra manera,
pero bueno, podríamos hablar un poco del el Peñón de Gibraltar. Sí, Sí, ¿por qué está ahí el Peñón? ¿Y por qué lo quiere Inglaterra? Porque, háblame del estrecho. claro. Un pequeño apunte para cerrar lo de Argelia. En Sí, sí, resumen, que te corté, perdóname, tío. sí, no pasa nada. En resumen, Argelia, con todo el poder que tiene sobre la Unión Europea, no quiere cederlo, no quiere cederlo a Estados Unidos. Estados Unidos básicamente dice, no me cedes todo el poder que tienes sobre la Unión Europea, te vas a joder. Y es una de las razones por las que se está armando fuertemente a Marruecos. No puede haber un proveedor independiente. Si hay un proveedor de energía a la Unión Europea, es que esté tutorizado por los Estados Unidos. De ahí llega el conflicto, Pero, resumidamente. pero además Y están recibiendo armas también. Creo que hasta España le está dando armas que he visto por ahí. Igual. sí, y sobre el estrecho de Gibraltar, por un lado, lo que se quiere es controlar el suministro de energía y por otro lado también lo que se quiere, lo que se pretende en ese área es manipular y poder obtener un tapón cuando sí se desee sobre una zona que es que aquí llega el dato. Porque dices, bueno, España, siempre tenemos un poco una autocrítica del país, de bueno, España, o sea, es un país muy sencillo. Mira, por el estrecho de Gibraltar pasa el 10% de todo el comercio del planeta. El 10%. Ya vimos lo que pasó con el Evergreen, este carguero gigante que se quedó Atascado, atorando sí. el canal de Suez. Pues solamente con eso se dio parda. O sea, si eres capaz en un momento dado de poder tener influencia capaz, ¿sabes? Porque sí, a ver, Marruecos está ahí, pero ahora mismo no es un enemigo para España. Ahora, pero si eres capaz de, en un momento dado, de liarla y de poner, vamos a decir, un cerco, podrías llegar a tocar el 10% de todo el comercio del planeta. Y ojo, cuando decimos 10%, decimos del planeta, pero respecto al del comercio de la Unión Europea es una proporción mayor. Dentro del conjunto es un 10%, pero de los bienes que se mueven de nuestra área es un porcentaje superior. No lo sé ahora, pero sé que es superior. De ahí la idea de que Marruecos tiene que decir, bueno, si las cosas se pueden poner feas, ¿por qué no puedo tener yo capacidad de influencia en torno al estrecho de Gibraltar? ¿Por qué no puedo? Claro. Y aquí entra algo que has puesto que yo no conocía, que es la fachada atlántica. Em, que bueno, tiene mucho que ver con el transporte marítimo de corta distancia, ¿verdad? Sí, Es que, o sea, por lo que estuve viendo, la fachada atlántica aumentó su tráfico más que la mediterránea. O sea, no sé si es por ahí por donde. Perdón, queda una hostia al micro. sí, ¿Es esto lo que querías explicar con la fachada atlántica? O explícanos un poco qué es eso de la fachada atlántica, porque yo me he quedado un poco. sí, claro. Mira, ahora mismo hay dos rutas. Hay dos rutas para el comercio que viene, vamos a decir, de la parte del Indo-Pacífico, que es la que una es la que va por el canal de Suez, que es la única forma de conectar Europa. Por ahí pasan petroleros, pasan mercancías. Y otra, que es la mala, entre comillas, que es la mala, pero que se utiliza, que es, diciéndolo a grosso modo, rodeando toda África. Rodeas toda África y finalmente llegas al puerto de Algeciras o al puerto de Rotterdam. ¿Es peor? Sí, pero por ejemplo, cuando se quedó atascado el canal de Suez, hubo barcos que tuvieron que directamente rodear toda África, ¿sabes? Para poder llegar a sus destinos europeos. Parte de esto, parte de que vamos a decir solamente haya dos rutas para, vamos a decir, básicas, ¿no? Obviamente hay más, pero las dos principales, que solamente haya dos rutas es por lo que la famosa ruta de la seda, que vamos a decir que es un corredor gigantesco que atraviesa desde China, pasa por Centroasia y llega a Europa, es uno de los motivos por lo que enerva bastante, porque
ahora mismo la influencia de la región Indo-Pacífico sobre Europa, vamos a decir, está en entredicho solamente por este transporte marítimo. O sea, ya vimos que con el canal de Suez, ¿qué sucedió? Con el canal de Suez taponado. Entonces, lo que se ve aquí es que en un momento dado, más allá de la ruta de la seda, quedaría cierta independencia de China y de Rusia, ¿no? Para influir en la Unión Europea. Es que si ya hemos visto que poniendo un barquito de cargas, todo el comercio que pasaba por ahí, el 30%, si controlas la fachada atlántica, también puedes manipular fuertemente lo que ocurre en Europa. O sea, en torno a 3 millones de barriles de petróleo llegar a los puertos de Rotterdam y a las refinerías que hay por ese área. También, no sé si esto lo quería desarrollar más en un punto, pero lo puedo ir comentando. Algunas de las expansiones que desearía Marruecos es en una zona que se descubre en 2017, que se llama Trópica. Trópica es una montaña que está bajo la zona del archipiélago canario, que tiene las mayores reservas del planeta Telurio. Perdón. Telurio, Telurio. Telurio, sí. ¿Para qué sirve? Entonces, toda capacidad de influencia en ese área permitiría manipular poco antes de llegar a Europa, justamente esa parte permitiría, no digo controlar, pero sí influir poderosamente, ¿sabes?, en la capacidad de comercio, de transporte de energía, incluso la anexión que quiere hacer Marruecos sobre esta montaña gigante que se ha descubierto de telurio, que el telurio es importante, por ejemplo, para placas solares, para microchips, es uno de esos elementos que se suelen decir que son muy escasos, muy escasos. Y curiosamente, pues se encontrado en aguas españolas. Pues de ahí llega vamos a decir, unos reclamos que ha hecho Marruecos. Pues ahí llega la importancia de la fachada atlántica. Por el comercio que llega a Europa, por el transporte de energía y por los recursos. Por Recursos, los como siempre. recursos. Sí, también se sabe que hay petróleo, no muy relevante, voy a ser honesto, o sea, cuando se dice, no, es que hay petróleo en las Canarias. Sí, pero vamos a decirlo que es un petróleo de Sí, bajísima, pero o sea, bueno, realmente lo que quieren es otra cosa. Por ejemplo, el telurio, que no lo conocía, el telurio, es, bueno, la energía solar. Es que, a no ser que estalle el sol, vamos a tener ahí energía a saco. Y yo todavía sigo diciéndolo, viajaremos por el espacio exterior gracias a Elon Musk. y, y buscaremos otros recursos, igual incluso un planeta lleno de telurio, ahora que va a salir Futurama otra vez. Podrían hacer sí. alguna gracieta. Eh, Hay un aumento bélico y tecnológico masivo, que este es el punto 4 del que hablábamos. No sé si quieres cerrar algo de la fachada. No, básicamente es eso. Eso es lo que se juega a la fachada, que es comercio, recursos y transporte de energía. Vale. Entonces, en tu cuarto punto hablas de un aumento bélico y tecnológico masivo con apoyo de Estados Unidos e Israel. Ojo. Sí. A ver, al mundo árabe, o más bien el mundo islámico o islámico árabe, está bastante furioso. Está bastante furioso porque, claro, llevamos diciendo que el conflicto palestino-israelí, que lleva ya sus 70 años desde que inició, y donde la solidaridad árabe les dice que, bueno, que mira lo que está ocurriendo allí. Pues bueno, pues llega a Marruecos y ¿qué hace? Pues llega a una relación incestuosa con Israel y dice, aquí no pasa nada, aquí no pasa nada. Nosotros nos pilla un poco lejos de eso que está pasando ahí en Palestina. Increíble. Sí, Pero sí, cierto. ha sido muy Ha caído. sido, pero vamos, es que yo no lo conocía tampoco, yo me quedé un poco flipado, digo, ¿qué dice Teo? Yo estuve buscando, te lo juro, ¿eh? O sea, es que ha sido sin precedentes, o sea, es la primera vez que ocurre algo así. Claro. Hay que entender un punto, y que yo es mi opinión, habrá gente que dirá, no, eso no es así. A ver, esta relación
de Estados Unidos, pero sobre todo la sorpresiva que es la de Israel. Israel hay que entenderlo que es como prácticamente, yo siempre lo he dicho, es un estado más de los Estados Unidos. Probablemente los servicios de inteligencia, los, los hackers, la tecnología de punta secreta, para mí, bueno, y se ha ido viendo que la gran mayoría tienen sede en Israel. O sea, probablemente si una potencia extranjera entrara en conflicto con Estados Unidos, imaginemos Rusia, China, antes que atacar a un país europeo se atacaría a Israel, porque ahí está, por decirlo de forma llana y clara, ahí está todo lo gordo. Ahí está todo lo gordo. Pues en este estado de las cosas, claro, han dicho, ¿y a quién dejamos? ¿A quién dejamos para que sea de confianza en este reordenamiento de Europa? ¿A quién dejamos a Marruecos que sea de confianza? Pues obviamente Israel. Y hace no mucho, Israel dijo que está, porque esto es bastante grave, esto es bastante grave eso, dijo que está en conversación, Marruecos e Israel. Israel tiene un sistema de defensa que se conoce como la cúpula de hierro, Sí. ¿vale? Que sencillamente es un sistema antimisiles. Solamente hay una en el mundo, la tienen hechos. Es tan sencillo como que si se inicia un ataque masivo sobre Tel Aviv, ¿sabes? Pues, salen disparados, sí. Hay cientos de misiles que interceptan al enemigo. Pues Marruecos Pero va a ser el segundo. piensa un poco la de basura que les Sí, debe caer encima, ¿eh? No lo has pensado nunca. Yo siempre que pienso en la cúpula esa digo, ojalá tengáis una cúpula estilo Stephen King, ¿sabes? Porque os va a caer una sí. de mierda encima después de lanzar todo. Bueno, La, la, chorradas mías. la cúpula de trueno, ¿no? Sí, sí. Pues, pues así es. Y Marruecos va a ser el segundo país del mundo en tener esa cúpula. Y dirás, bueno, ok, pues tienen derecho a defenderse. Claro, lo que pasa es que esa cúpula es capaz de interceptar el arma más potente que tiene ahora mismo el ejército español. El ejército español tiene las famosas bombas termobáricas, que las bombas termobáricas un poco eh, es lo justamente el tipo de bomba más potente que hay sin ser nuclear. Y lo tenemos nosotros, madre mía. Nosotros, nosotros tenemos bombas termobáricas, las que pegan ¿Y los dónde está terminados. guardado eso, por Dios? Pues vamos a decir que las bombas termobáricas nos permiten, en este caso, disuadir a gente que venga con ínfulas, ¿no? Pero claro, el juego de la disuasión desaparece en el momento que careces de ella. Y la cúpula de hierro sería capaz de evitar que las bombas termobáricas pudieran impactar. Entonces desequilibra solamente eh, eso, desequilibra bastante la balanza del juego militar. Eso por un lado. Y crees que pueden ayudar a Marruecos en su afán? ¿Pueden facilitar esa tecnología a Marruecos, por ejemplo? Eh, es que está en proceso de adquisición. Madre mía. La cúpula de hierro está en proceso de construcción y adquisición. Entonces no entendemos como un país, porque si yo te puedo entender que, bueno, a ver, es cierto que tiene tensiones con Argelia, pero algo tan potente, algo tan sofisticado, que un país como Marruecos reciba asesoramiento y capacidad técnica para hacerlo, no tiene sentido. No tiene ningún sentido. Es como Esto me dotar de lleva, armas. esto me lleva al quinto punto Sí, que pusiste en tu guión de las señales alarmantes de agresividad contra España. O sea, quiero decir, aparte de, bueno, empezamos la primera escena, digamos, de esta charla, de este podcast, o no sé cómo llamarlo, eh, este talk show, no sé, lo puse ahí en la categoría, pero el, la primera escena era un simple hecho de cambiar una simple palabra
un mm, término, digamos, no una palabra, realmente con ese cambio de esa palabra cambiaba el término y el significado completo de una frontera, pero también de una relación de mucho tiempo, y daba en la cara como dice, no es una frontera, será tuyo, pero es mío, sí. será mío. Y este quinto punto, finaliza ese ciclo hablabas Mm, bueno, la cúpula de misiles que pueden sí. detener esto y esa relación. Hay señales alarmantes de agresividad contra España. Puede que una posible degradación, preguntas en este Sí. punto, posible degradación del estatus de España en el club y ascenso de Mm, Marruecos, quiere decir, puede hacer un cambio de polos, puede España, podemos ser nosotros los que queramos una vida sí, mejor, digamos, o sea, sí. y toda esta gente que ha intentado ganarse la vida vuelva porque nos cambia. O sea, es que Mm, cambian los polos, digamos. Eso sí, se habla sí. mucho en los bares y tal. Algún día cambiarán los polos y los blancos seremos, ¿sabes? Como si Mm, los españoles fueran blancos, que no sé, casi sí, somos sí. más rechazados Los que nadie. moroñoles, como dicen por ahí. Sí, Moroñoles. sí, puede haber un cambio, quiero decir. Al final puede Sí. que Marruecos sea la España del futuro y nosotros. A ver, es un poco Mm, estúpido lo que estoy sí. diciendo, pero quiero decir, No, no, en es un absoluto. cambio, el cambio de estatus, o sea, España se degradará, se degradará España porque ya no hace falta, o sea, hemos sido usados y. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. A ver, en este caso, yo no lo veo tanto como que, vamos a decir, se invierta la calidad de vida. O sea, vamos a entender que construir, y esto es algo que se olvida muchas veces, pero construir una nación industrial como España no se hace ni en 10 ni en 20 años, algo que lleva muchas décadas, 50, 70, 100 años. O sea, incluso aunque, vamos a decir, económicamente entráramos en debate y vamos a decir, Marruecos fuera para arriba, no se invertiría tan fácilmente en los índices económicos. Entonces, aquí no me refiero tanto a que, oye, pues algún día Marruecos tendrá el nivel de vida que España y España tendrá. En este caso, lo que se le está prometiendo a Marruecos no es tanto que vaya a alcanzar un nivel de vida o una riqueza impresionante, sino sencillamente unos premios. El objetivo de Marruecos en este caso no es situarse económicamente a nivel de España, que no le importaría. El objetivo en este caso de Marruecos es garantizarse lo máximo. No quiere decir que, porque Sí, sería más una lo promesa. máximo que pueda conseguir, ¿no? Claro, claro. Eh, y sí que puede haber una degradación, como se suele decir en el sector laboral, cuando a alguien le bajan de puesto, pues sí que existe una posible degradación, porque pensándolo objetivamente, ahora mismo lo único que nos da valor como miembro del club occidental en ese área es nuestra industria, nuestro armamento, pero realmente si lo piensas, eh, por ejemplo, Marruecos tiene, eh, tiene reservas de fosfato, tiene también frontera con Argelia, así que Marruecos podría presionar a Argelia. Vamos a decir que es un buen país para someter a Argelia, que es incómodo en términos de independencia. Puede someter a Argelia. También es barato, porque es barato porque se le puede prometer cosas. Se le puede prometer Ceuta, se le puede prometer Melilla y se le pueden prometer las Canarias. ¿Qué haría falta para comprar a España? España no se va a conformar con un trocito de tierra en Tánger porque dice, bueno, ¿para qué quiero yo coger un trozo de Marruecos? Pero Marruecos, vamos a decir, si se hace con las Canarias, si se hace con más territorios, dada su condición que es inferior, sí que es un buen premio.
sí que es un buen premio. Ahora mismo, Marruecos es muy buen aliado, es porque tiene una posición muy buena, tiene una capacidad de influencia muy buena y yo sospecho que se le tiene preparado un buen lugar, ¿sabes? Para posibles conflictos. El día que, y también hablando de lo que os comentaba antes del estrecho de Gibraltar, obviamente España, como miembro de la Unión Europea, recibiría presión de sus socios, quizás de Italia, de Alemania, si intentara bloquear el estrecho. Pero si hablamos de que Marruecos responde a otros intereses y no está tan asociado a la Unión Europea, sino que tiene otro jefe, pues tendría independencia. Estados Unidos no le interesa contar con España, por ejemplo, esto me lo estoy inventando, es un escenario hipotético, bloquear el estrecho. La influencia que pudiera tener Estados Unidos en España sería muy inferior a la que tendría Estados Unidos en Marruecos para hacer eso. Entonces, la balanza lo dice claro. En este caso, compensa en términos de puro y duro y frío interés ir anabolizando, ir ciclando a Marruecos en un escenario donde podemos lo mismo, y ya lo dije con el tema de Ucrania y del AUKUS. Europa se está divorciando de Estados Unidos. Estados Unidos lo sabe. No se sabe en qué momento ocurrirá, cómo ocurrirá, quién lo empezará, pero la sospecha y el tufo está totalmente en el aire. Ellos lo saben y están preparando el terreno con alguien que sea capaz, vamos a decir, de coger el relevo que se va a perder dentro de los países de Europa Occidental, de la Unión Europea. Sí. Entonces, esto podría entrar en el último punto, que es el objetivo y la conclusión, ¿no? Sí. Europa, poco a poco, irá cortando ese vínculo con Estados Unidos. ¿Y qué nos va a pasar? ¿Qué podemos hacer? O sea, aquí pones cambiar aliados caros y pocos fieles por otros baratos y seguros. ¿Qué opinas? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Realmente debemos separarnos de Estados Unidos o mantenernos bastante alejado de ellos y empezar a hablar con otros pistoleros? Buenísima pregunta, es muy buena, porque es muy delicado, eso es muy delicado y es, ¿cómo decirlo? Es como cuando ibas a clase y el profesor decía, ¿quién sale a la pizarra a hacer el ejercicio? Bueno, pues todo el mundo agachaba la cabeza. Aterrado. Aterrado y diciendo, yo no quiero, bueno, que el ejercicio era complicado, si era fácil decías, salgo rápido, lo hago y así ya cuenta como lo mío. Y mañana al que le toca a otro. Que a lo mejor es jodido. En este caso, intentar salir, vamos a decir, del esquema que hay ahora mismo montado es muy peligroso. O sea, España no está en posición de permitirse ahora eso. Seguramente más bien el día que España decida buscar, vamos a decir, nuevos socios frente a lo que ya es obvio, o sea, es que se nos está degradando y que no nos espera ningún buen futuro, será cuando algún país mayor dentro de la región europea, quizás sea Francia, quizás sea Italia, puede que Alemania, lo dudo, pero puede que Alemania dé el paso. Y una vez el paso, uno de los grandes, de los que están por encima nuestra, que nosotros también tenemos peso, pero estos están por encima, entonces sí que se puede iniciar un efecto dominó. Hace poco, con el tema de Ucrania, el gobierno español estuvo muy solícito enviando una fragata, también envió varios cazas. Eso nada más estallar el conflicto fronterizo. El conflicto llevaba tiempo, pero hubo un momento que decían que la invasión era inminente, etc. Y claro, ¿sabes? Realmente la gente se quejaba mucho y con razón. O sea, estamos colaborando con la OTAN. Esto aquí llega la gran incoherencia. Estamos colaborando con la OTAN enviando, o sea, enviando nuestro ejército, nuestros recursos para allá. Y Estados Unidos a la vez nos está humillando, no solamente humillando, sino que encima está ciclando y dando dinero y tecnología. Porque una cosa, todo lo que da Israel a Marruecos es
por orden previa y exclusiva de Estados Unidos. Vamos a decir, Israel es un Estado totalmente títere de Estados Unidos. La cúpula de hierro, la prospección se está haciendo en aguas marroquíes para sacar petróleo. Bueno, en aguas del Sáhara Occidental. Que es sacar petróleo en ayuda con una compañía que es israelí, que es la que proporciona la tecnología. Todo eso es primero con el visto bueno de los Estados Unidos. También Israel está proporcionando drones militares que, por cierto, invadieron el espacio aéreo de Ceuta, el espacio aéreo que es privado, o sea, que es del Estado, y hay que pedir una autorización. Fue invadido por esos drones militares. Que los No hubiéramos solamente, dejado entrar, pero bueno, hay que pedirlo. claro, como personas educadas. Eso no ocurrió, no sucedió así. Y entonces, en ese orden de las cosas, España no puede permitirse ahora mismo independencia. Está intentando comprar el perdón de Estados Unidos, diciéndole, oye, mira, soy un aliado que todavía vale la pena. Si hace falta, me voy a Ucrania, te apoyo incondicionalmente, ante todo, aunque se sabe que es un disparate. Y te digo una cosa, el PSOE ya lo pagará en votos, Hombre, ya lo pagará en hostia, votos sí lo por lo pagará. que está haciendo. Pero aún así no es suficiente. No es suficiente y Estados Unidos, de momento, o por lo menos en apariencia, sigue manteniendo pulsado el acelerador en sus intereses con Marruecos, que ya son absolutamente claros, porque en un solo año se han sucedido muchísimas, muchísimas cosas. Ahora no las mentamos todas, porque por falta de tiempo, pero ha habido muchísimo. Sí que me gustaría decir uno, que se me pareció especialmente raro, porque bueno, han estado con que se han hecho reclamos sobre que las Canarias no son españolas, que Ceuta y Melilla no son españolas. También desde la ONU, que esto es bastante sospechoso, Sí. las aguas canarias se definieron como aguas marroquíes, que son pues, confusiones y de, bueno, aquí quién se ha confundido, o sea, con algo tan básico. Ya. Pero cuando se celebró el aniversario de la Marcha Verde, que fue aquel 6 de noviembre, del que antes hemos hablado, la embajada de Marruecos en España dijo lo siguiente, y era que felicitaba a todos sus ciudadanos en España, les felicitaba por su lealtad a aquel hecho nacionalista que permitió recuperar el Sáhara Occidental. O sea, estaba diciendo básicamente a todos los ciudadanos de origen marroquí que estaban en el suelo español, que son a día de hoy son 865.000 oficiales, pero serán, yo creo que están un poco más pasado el millón, que les está poniendo la etiqueta de que eran activos militares. Sí, como si, digamos que estas personas han huido de una situación difícil, o no, vamos, habrá de todo, pero para Marruecos son activos militares. O sea, es como decirle a España, cuidado que dentro de ti hay una estrella a punto de estallar. Básicamente, Sí, sí, justo. realmente Es no una creo, amenaza porque yo, democrática. todo el mundo conocemos lo que es la inmigración. De hecho, en España se conoce bastante bien y conocemos mucha gente y sabemos quién es militar o no. O sea, es más, Claro. no me jodas. Pero bueno, quiero decir, ya no es tanto el hecho de que es un absurdo meter miedo así de esa manera porque realmente conoces a la gente, porque viven contigo. Perdonar que se me apaga la cámara. El, es el hecho de decirlo, es decir, ojo, que yo te puedo invadir, ¿sabes? O sea, al Sí, final también está dejando un poco a esa gente desamparada, ¿sabes? Porque ni vas a claro. tener apoyo de Marruecos y los españoles te van a odiar porque creen que eres un militar a punto, ¿sabes? Estas paranoias de, Dios, que vienen a matarnos, ¿sabes? Claro. Es unas Eh, palabras muy poco acertadas claro, donde, pero también son intentar influir miedo, es como lo de las fronteras, es como decir, ojo, que Marruecos
Es absurdo, vamos. Al final lo que queremos decir es que es peligroso. Mm, Están jugando con algo y están tensando la cuerda y al final vamos a salir perjudicados todos. exacto. No sé si quieres finalizar con algo, Teo. Yo encantado. Es por no Mm. No, hacerlo no, más largo. perfecto. Haremos Bueno, un cuarto sí, jinete del sí, apocalipsis, un cuarto capítulo. sí. Va a haber más apocalipsis. Sí, yo estoy encantado. Bueno, por cerrarlo, si quieres, y nos despedimos. Ok. Bueno, sí decir que no sé qué ocurrirá a corto plazo, pero ojalá que no. Pero yo personalmente, viendo el panorama, eh, cómo está ahora mismo con Marruecos, cómo está con Europa, con la energía, viendo lo que está pasando en Ucrania y viendo las perspectivas de cómo va a estar en futuro, que eso ya lo desarrollaremos en otros capítulos, no habría que sorprenderse ni descartar ni llevarse las manos a la cabeza si tenemos problemas de alto nivel con el vecino del sur. Sí, yo Que al final, desgraciadamente también lo veo. con el vecino del sur, apoyado por nuestro aliado atlántico, Estados Unidos. Hablar de Marruecos ahora mismo es hablar de Estados Unidos. Así que no habría que culpar solamente a Marruecos, sino mirar más allá y darse cuenta de que las alianzas están cambiando de bando y el viejo confiable, que tanto tenemos en la cultura, ¿no?, como Estados Unidos, cada vez está más alejado de nosotros. Ya está. Mira, ponen algo muy interesante. El señor tipo de incógnito, acá Doctor Sayus. Tened en cuenta que Marruecos fue el primer país del mundo en reconocer la independencia de Estados Unidos. En caso de conflicto con nuestros vecinos, ya sabemos quién va a perder, independientemente de que estemos o no en la OTAN. OTAN. Es que puso OTAN. A mí también me pasa el teclado. Sí. Esperemos que todo salga bien, pero no va a salir Mm. bien. Por eso estamos charlando desde el apocalipsis, estamos hablando desde el futuro. Muchas gracias, Teo. Ha sido una charla súper interesante. Estoy deseando conocer de qué Vale. hablaremos en el cuarto jinete. Eh, Había pensado Vale. hacer Mm. temporadas de 4 capítulos por los 4 jinetes del apocalipsis, pero es que es tan interesante que no sé si me quedaré solo Me en 4 alegro. Me capítulos. alegro. Bueno, gente, muchísimas gracias por vernos. Los que habéis aguantado desde el principio hasta el final, los que habéis llegado luego, ha sido increíble. Eh, no habéis dicho nada en el chat, pero es porque yo creo que estabais súper interesados, como yo, en todo lo que estábamos contando. Lo podréis ver en YouTube. Si tenéis cualquier duda o reclamación, podéis hablar con nosotros, sobre todo conmigo. Mm. No tengáis miedo a nada. Nosotros hablamos de datos. Las cosas son complicadas, pero mira, aquí estamos haciendo una comunidad. Bueno, aquí habla Atractivo Hernández, que tiene miedo. No tengáis miedo porque estamos todos juntos y nos protegeremos unos a los otros. Eh, eh, Aunque sea sacamos gas de los pedos, como hablábamos el otro día, haremos lo que sea para salvarnos. Quiero hablaros de las pelis, YouTube, increíble programa sobre cine, es cine raro, que colaboro, pero bueno, conducido sobre todo por Atractivo Hernández y sobre todo también Super Freakings, que es genial. También hablamos de mogollón de cosas y conducido en este caso por Ricardo. Dentro de poco haremos algún programa y muchas gracias de verdad. Teo, ¿quieres despedirte? Sí, sí, me despido, que me encanta poder comunicarlo. Ya te lo he dicho, tu curiosidad, que tu curiosidad es un regalo, es alguien que tiene tanto interés, no es como en estos tiempos, Y la y gente que está aquí también, en el chat,
Que, tío, es que eres el puto amo, te lo juro, ¿eh? Y, Hablas muy y se bien. lo agradezco. También a quien emplea su tiempo, ¿sabes? Y yo por eso le pongo empeño. Digo, pues mira, ¿sabes? Sean los que sean, pues hay que dar una oportunidad. Yo me siento agradecido por la oportunidad de hablar, ¿sabes? Porque para mí esto no es común. Y también lo agradezco mucho a quien escucha, o sea, que saca ese ratito y me da un margen. Sí, está ahí aguantando y nos ven bastante post directo. Mm. Aprovecho también, no Y nos a ti, verán. y a ti, por supuesto, ¿sabes? Por seguir proponiéndome, ¿sabes? Estos Yo ya, encuentros. ya te lo dije en el primer programa, yo lo hago porque quería verte. Quería ver cómo hablabas de esto, tío. Digo, tengo que hacer algo para que Teo pueda comunicar. O sea, básicamente es la forma en la que tienes de decir las cosas. Es muy interesante. Es, es muy entretenida. Bueno, ya se ve que Mm. cada vez somos más. O sea, esto es muy guay. Bueno, chavales, me voy a despedir. Voy a meteros el final y no sé qué más decir. No tengáis miedo a nada, que al final, si los locos nos controlan, nosotros nos volveremos locos y acabaremos con ellos. No hay problema. Muchas gracias, chavales.